En este segundo episodio de la serie AI en Educación, vamos a entrevistar al doctor Claudio Díaz, quien nos va a hablar de AI en educación en Australia y lo que pasa en el mundo en general y sus semejanzas y diferencias con lo que está pasando actualmente en Chile. Claudio es un destacado académico con un doctorado en ingeniería con especialización en educación y minería de datos de la Universidad de Sydney y es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es profesor en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde coordina y enseña cursos de data mining, programación, además de supervisar proyectos de investigación. Ha sido reconocido con múltiples premios y becas como la beca de finalización Paulette Isabel Jones y la beca Chile, así como el premio a la contribución sobresaliente en la enseñanza. Su investigación se centra en la inteligencia artificial, minería de datos en educación, data science, business intelligence, con contribuciones relevantes en el análisis del comportamiento estudiantil y retroalimentación personalizada, publicadas en prestigiosas revistas y conferencias internacionales. Comprometido con la calidad educativa, Claudio valora la adaptación pedagógica para atender la singularidad de cada estudiante, fomentando un ambiente de respeto, ética e innovación. Su dedicación lo posiciona como un referente en el ámbito académico y profesional en temas de tecnología. Porque hoy los temas que trataremos con Claudio y lo que refiere a IA en educación son cómo la IA está cambiando la forma en que los estudiantes aprenden. También analizaremos las ventajas específicas de la AI puede ofrecer al sector educativo, desde la optimización del aprendizaje hasta la mejora de la gestión educativa. Discutiremos la importancia de las políticas públicas, el financiamiento y la regulación estatal para promover el uso de la IA en el sistema educativo. Identificaremos los elementos esenciales como la capacitación docente, la infraestructura tecnológica y las colaboraciones que pueden impulsar el impacto positivo de la IA. Abordaremos los desafíos y riesgos de la implementación de la AI, como el sesgo algorítmico, la privacidad de datos y la dependencia tecnológica. Finalmente, reflexionaremos sobre los próximos 3 a 5 años, destacando los factores clave y las estrategias para garantizar una implementación ética, inclusiva y sostenible de la IA en el sistema educativo. Prepárate para un viaje intelectual. En Chile, El mejor país de Chile. vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirte a nosotros y empezamos con el episodio número 2. Hola a todos, bienvenidos. Hoy día estamos en el episodio 2 de nuestra serie AI en Educación y vamos a entrevistar a Claudio Díaz. Y gracias por la invitación. Para mí es un placer poder hablar de inteligencia artificial en educación. Fue parte de mi doctorado, así que nada, esperando que todo salga bien. Que muy bien, muchas gracias Claudio, bienvenido. Y yo parto con la primera pregunta. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial puede transformar la manera en que los estudiantes están aprendiendo, bueno, ya sea en Australia o en la experiencia también que tienes en Chile? Mira, la respuesta es bien amplia, pero voy a tratar de ir de a poco. Lo primero, la forma de estudiar que tienen los estudiantes hoy es muy distinta a la de nosotros. Nosotros antes estudiábamos del libro, ¿cierto? Las clases uno tomaba apuntes y una de las principales cosas que pasaba era básicamente la ayudantía. Y hoy en día los alumnos no van a ayudantía, van poco a clases. Y eso es básicamente porque todo el contenido está en Internet y además es facilitado por los LLM, básicamente inteligencia artificial. Y la forma como estudian también ha cambiado. Nosotros juntábamos entre 3, 4, 5 a estudiar y hoy en día lo que hacen es agarrar las PPT, las meten a un LLM y les hacen preguntas al LLM. Entonces, la forma como está afectando a nuestros estudiantes desde el punto de vista de las metodologías de estudio ha ido cambiando dramáticamente, la verdad. Y eso, de alguna forma, nos tenemos que colgar, ¿cierto? Como universidad, como personas, como sociedad, de que ya está para quedarse y tenemos que empezar a modificar cómo se está enseñando. Ya el rol del profesor no es simplemente
el erudito, ¿cierto? El libro andante que te decía todo lo que sabía, sino que hoy en día el rol de profesor es un facilitador. Es alguien que te dijera la materia y de alguna forma te entrega conocimiento de forma más fácil y práctica. Yo creo que ese es unas cosas que ha ido cambiando y que de alguna forma, nada, que cambió para quedarse. El otro tema para mí interesante es el tema del pensamiento crítico. Hoy en día básicamente no se saca nada tratando de enseñar memoria a los alumnos. Todo el tema de, por ejemplo, que antes nos teníamos que aprender fórmulas, o nos tenía que aprender texto, definiciones, eso ya no vale básicamente. ¿Por qué? Porque tienen esta inteligencia artificial al lado, que es básicamente un almanaque o una encarta, ¿cierto? Donde ellas tienen toda la información. Y por lo tanto, lo que se fomenta o se debería fomentar ahora con las herramientas de IA es, de alguna forma, entender este pensamiento crítico, ¿no? Y especialmente con todo el tema hoy día de las fake news y todo ese tipo de cosas, es fundamental, ¿cierto? Es fundamental. Oye, Dime. ahí una pregunta follow-up, porque estamos hablando de la influencia en los estudiantes en cómo aprenden. Entonces, como tú veis, por ejemplo, a nivel universitario, en tus clases, en tu experiencia, hablando con tus colegas, que si el estudiante tiene el criterio para discernir si lo que ve en esos modelos, cuando hace los resúmenes y estudia solo, es como verdad o no. Eh, Ah, sí. sí, no, contestando tu pregunta, lamentablemente no. Mm, No tiene esa capacidad. wow. Y de hecho, como anécdota, llegó el semestre pasado un alumno a mi sala, o sea, a mi oficina, diciéndome, profe, sabe que me ha ido mal en todas las pruebas, no sé qué pasa. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué estáis haciendo? No, es que yo le subo mi apunte a un LLM y le digo que me haga un resumen y yo me lo resumen. Le digo, pero ¿cómo sabes que el resumen que te hizo está bueno? ¿Cachai? ¿Y cómo sabes que tu apunte es tan bueno? ¿Cachai? Y yo creo que es un poco la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo si tú estás aprendiendo, tienes que aprender de una fuente de verdad? Y lamentablemente hoy en día, si tú estudias con un LLM, que es una rama de la inteligencia artificial, eh, puede tener alucinaciones y te puede decir cosas que no son. Claro. Entonces, es delicado el tema, Felipe, una súper buena pregunta. No se vuelve un poco, haciendo otra pregunta, follow-up, un poco el huevo o la gallina, porque para poder, de cierta manera, los LLM se vuelven entonces unos gestores de contenido, que lo Sí. simplifican. Pero uno no tiene garantías de que aprende con ese proceso, sino que uno tiene una garantía de que un contenido fue suficientemente gestionado. Entonces, ¿están aprendiendo en verdad los alumnos con esta metodología o ellos se están engañando a que creen que saben? Bueno, yo creo que hay un poco los dos, ¿cierto? Yo creo que efectivamente los alumnos que tienen una capacidad de estudio mucho mayor, que pueden estudiar solos, que toman apuntes, que de alguna forma critican, como decía tú, Felipe, lo que están viendo, esto es obviamente una herramienta muy valiosa. Pero al contrario, gente que no sabe estudiar y que cree que por subir el PPT y resumirlo, eso el estudio, eh, claramente se están mintiendo ellos mismos, básicamente. Sí, perfecto. Ya, Eh, sigamos ahora a la segunda pregunta, que Dale. tiene que ver con qué beneficios específicos puede ofrecer la inteligencia artificial actualmente al sistema educativo, en este caso al chileno que en el cual tú estás trabajando, pero también a tu experiencia que fue en Australia. Y bueno, y si tienes más conocimiento de otros países, porque yo tengo entendido que tú hiciste el doctorado y te relacionaste con varias personas de otros países, entonces tenías todo ese conocimiento. Igual sería genial saberlo. Sí, hay algo que se repite harto con el tema de tecnología de educación y inteligencia artificial en la educación, es que eh, uno tiene que reconocer, ¿cierto?, qué es lo que está sucediendo hoy. Y hoy hay muchas brechas. La primera brecha, un tema territorial, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile, obviamente que los colegios top 150 y las mejores universidades están en Santiago. Y de los colegios top 150, el 90% están en Santiago. Y esto es porque hay una brecha de profesores, hay una brecha de establecimientos educacionales, hay una brecha de conocimiento, ¿cierto?, que se concentra en la capital. Y esto pasa en todas partes. O sea, en Australia también está centralizado en la capital. Bueno, en otros países exactamente lo mismo, se repite la misma tema. Entonces, aquí la inteligencia artificial puede ayudar mucho
a descentralizar. Porque si tú, por ejemplo, creas, y esta es otra aplicación aparte del LLM, que es que tú puedes crear cursos que se autogestionen su contenido o se autogestione su dificultad, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, tú puedes estar estudiando, supongamos, no sé, matemáticas, que es el ejemplo clásico, ¿cierto? Entonces tú te enseñan suma primero en un sistema de inteligencia artificial, ¿cierto? Y luego de eso te dicen, ya, sabes sumar, ahora vamos a pasar a restar. Y después de restar vamos a pasar a multiplicar, de multiplicar a dividir, y dividir, y así uno va subiendo nivel. Y básicamente estos sistemas, tú les podrías decir, mira, si el compadre que está respondiendo las preguntas no supo restar, vuélvete a sumar o pásale contenido un poco más fácil en términos de restar, ¿cierto? Entonces estos contenidos se automodulan en función de qué tan rápido aprende la persona que está atrás de la pantalla. Esta es otra aplicación que hay de inteligencia artificial. Es un Entonces, beneficio súper positivo, súper bueno. claro, Se adapta a la necesidad del niño, cosa que es difícil hoy día con... O sea, en el pasado uno decía, necesitamos un profesor cada 20 niños y no cada 40 porque no le dedica la atención. Ahora estos modelos pueden ayudar a que ese profesor pueda estar con 40 niños y el modelo le ayuda, una cosa así. claro, y también podría ser incluso que hayan ciertos módulos que se puedan autogestionar los mismos alumnos. O sea, yo no necesito para qué tener un profesor enfrente si a lo mejor tengo un sistema de inteligencia artificial bien hecho en el cual yo puedo irse a aprender. Por ejemplo, en Australia hay un sistema que es bien conocido que se llama el Grok Learning. Y Grok básicamente lo que te enseña son cosas de IT básicas, programación, base de datos, ese tipo de cosas. Y la gracia es que tú no necesitas un profesor. Tú te metías al sistema, que dices, quiero aprender, y te dice, ok, ¿cómo se hace una consulta? Pum, listo. Y uno empieza a aprender de a poquitito. Y a medida que uno va avanzando, te va diciendo, usted va bien, va mal, y te autogestiona el contenido. Es un emprendimiento australiano bien conocido y se usa harto en la Universidad de Sydney, por ejemplo. Y acá en Chile la verdad es que no he visto ningún tipo de emprendimiento que esté dedicado a esto, pero yo creo que el tema va un poco para allá, de estos sistemas inteligentes, ¿cierto? Un poco lo que se habla de estas escuelas virtuales. Yo creo que va a haber un boom bien fuerte y para Chile yo creo que una oportunidad de descentralizar, ¿cierto? Y también cuando hablo de descentralizar no digo solamente en términos de territorio, también otra parte importante es el tema económico, ¿cierto? Porque hoy en día también los mejores profesores están generalmente, lamentablemente, donde pagan mejor y que son las instituciones privadas. Y eso hace también de que, obviamente, la calidad de educación, por así decirlo, no chorree para todas partes igual. En cambio, si uno crea esta herramienta de IA, como la que estoy diciendo, u otras que podemos hablar más adelante, uno lo que hace es nivelar un poco, ¿cierto? El mínimo sube. Y creo que puede brindar apoyos a los profesores de forma virtuosa, ¿cierto? Ayudándolos, no reemplazándolos. Claro. Pero dentro de eso mismo, pensando en que, claro, estoy hablando que lo que es cierto, si al final el talento se concentra en pequeños lugares y se van generando sinergias que los llevan allá, y en caso de Chile es en la capital. ¿No crees tú que hay una dificultad no solamente en... Aquí existen dos dificultades, porque una es el talento de los mismos alumnos y cómo lo vamos desarrollando, y por el otro lado tienes un grupo y que los programas pareciera ser lo que estoy diciendo, la inteligencia artificial los ayuda a los que quieren aprender a que aprendan más y más rápido, y hay un porcentaje importante de alumnos que no lo hacen o no les interesa. Y de hecho, creo que gran parte de la dificultad que tenemos hoy día en los sistemas educativos es que son universales y no todos los alumnos tienen el mismo interés o tienen las mismas disposiciones para enfrentarlo. Entonces, ¿no sientes también que puede haber alguna dificultad en esa línea? ¿O cómo lo han visto en Australia en eso o en otro país que tú creas que es interesante? Sí, mira, la verdad es que la forma que se está llevando a cabo esto mundialmente es que la inteligencia artificial da apoyo al docente. Y en ese sentido, y hay que ser claro en esto, no va a reemplazar al docente, porque hay que recordar cosas básicas de pedagogía, que básicamente para que se produzca aprendizaje tiene que haber una conexión emocional y con el ambiente, con el profesor, con tus pares, para que este aprendizaje se produzca. Si no existe esa conexión, la educación es muy difícil que suceda, muy difícil. Y por lo tanto la labor del docente en este caso es justamente esa, es, ok, a lo mejor
algunos alumnos efectivamente se van a ir solos a aprender con este tipo de herramientas, pero hay una parte importante también de los alumnos que no van a poder, porque tienen problemas de distintos tipos, ¿cierto? Que pueden ser desde problemas emocionales, algún tipo de trastorno, o sea, es difícil llevar una clase, especialmente me imagino que en lugares que son municipales, de educación municipal, por ejemplo, porque hay personas que son de riesgo y es mucho más difícil. Entonces yo creo que en este caso el docente con este tipo de herramientas se puede ver apoyado en términos de a lo mejor llevar mejor a cabo su clase y llevar mejor a cabo su trabajo. Y también, hablando de otra herramienta distinta también, es que también existen herramientas de inteligencia artificial que dan apoyo a los docentes, en el sentido de que para generar material, por ejemplo, para hacer clases, para poder, por ejemplo, hacer resúmenes, para también, por ejemplo, incluso evaluar, ¿cierto? Ya si yo hago una prueba, por así decirlo, la cual puede ser evaluada por IA, me ahorra tiempo. Y ese tiempo se puede traducir en calidad de tiempo para los alumnos que a lo mejor están un poco más dispersos, les cuesta un poco más. Súper. Oye, y en ese sentido, ya pensando en que al final la educación tiene que tener un rol más universal dentro de los países, pensemos y linkeemos esto un poco con el Estado y qué papel o posición debería cumplir el Estado en la promoción del uso de la inteligencia artificial en educación. Sí, aquí yo creo que aquí no se puede generar harto el tema, pero voy a tratar de acotar la respuesta. Sí. Oye, Claudio, acá la idea, o sea, en este caso me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia acá en Australia, cómo tú lo estás viendo en Chile y si tenés información, por ejemplo, de otro país donde tú tenés cierto conocimiento para ir contrastando Sí, ¿cómo se llama? Como esas realidades. mira, Y al revés, alárgate. Yo creo que esta es una pregunta interesante de tu expertise que nos comentí. Bueno, ¿vale? ¿Tiene que meterse el Estado o no? ¿Y cómo? sí. Mira, la respuesta yo creo que es sí, el Estado tiene que meterse porque tiene que hacerse responsable. Y digo responsable principalmente por un tema ético. Ético por muchas variables. Primero que todo, ético en el sentido de que acá va a haber mucho dato de civiles dando vueltas, especialmente niños. Hace poquito salió la ley de protección de datos personales en Chile, justamente defendiendo toda la información de los niños y la gente que es menor de edad. Y eso no existía. Y esto salió hace poco, creo que hace unos meses atrás. Entonces, tiene que haber un cambio fuerte respecto a eso y tiene que proteger los datos de los estudiantes. O sea, por ejemplo, no sé, las notas de los niños. O sea, a ti te podrían, no sé, hacer bullying porque te llaman en el colegio y eso no puede ser, porque nadie tiene que saber esos datos, ¿por qué lo van a saber? Entonces, por ahí tiene que haber un tema importante desde el punto de vista del Estado. También tiene que haber ley en términos de qué se puede crear y qué no. La Unión Europea, por ejemplo, el año pasado sacó una pirámide, por así decirlo, de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, por así decirlo. Explicado en fácil y sencillo. Cosas que se pueden hacer son básicamente, no sé, dar capacidad de estudio con IA, ¿cierto? Modelos de predicción, ese tipo de cosas, no hay ningún problema, no tienes que decirle a nadie, está bien que lo hagas dentro de tu empresa, todo es ético. Pero cosas que no se pueden hacer es, por ejemplo, empezar a perseguir a la gente o lo que hace China de alguna forma dar score a sus ciudadanos, ¿cierto? En función de las cosas que hacen. O sea, porque compráis tabaco, a lo mejor tu score cae, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si te fuiste de parranda, también tu score cae. Eh, Como más eso no, control social. ese tipo de cosas la Unión Europea lo baneó. O sea, más que baneó, la recomendación desde el punto de vista ético que dieron ellos como comunión europea fue no lo hagan. Y probablemente eso va a ser regulado en el futuro inmediato. Eso es lo que yo creo. Y en Chile yo creo que se está avanzando en eso, ¿ya? Y eso yo creo que es importante. Hace poco salió roadmap, por así decirlo, de inteligencia artificial en Chile, lo cual da algunos parámetros también de qué se puede hacer y qué no hacer, y también muy en línea con lo que está diciendo Europa. Lamentablemente no está enfocado a educación, está enfocado más que nada al tema de si lo uso para la guerra, ¿cierto? Lo uso para otros fines maléficos, ¿cierto? Como, no sé, como la típica noticia que salió hace poco
o sea, no sé tampoco, pero de estas niñas que están en un colegio chileno y que los alumnos o compañeros agarraron las fotos de ellas y aplicaron IA para mostrarlas desnudas, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, obviamente que hay que normarlas, porque uno de los grandes problemas de la IA es quién es responsable, ¿cierto? O sea, si yo lanzo una aplicación de IA para generación de imágenes, esas imágenes, ¿quién es responsable? Si yo hago, por ejemplo, agarro una foto de Felipe Muñoz y le digo, IA, házmelo desnudo, ¿yo soy responsable por hacer ese prompt? ¿La empresa que me dio el servicio es la responsable? ¿Quién Bueno, es responsable? de hecho, la empresa se desliga de cualquier responsabilidad de uso que tú des cuando ves las condiciones de uso. Pero más allá de eso, de que uno la genere, bueno, uno la puede generar, se la pasa a alguien para reírse y puede ser un tema en el futuro. Porque es información irreal. ¿No? Lo mismo, Sí, pero generaste un problema real, ¿cierto? claro. Y es que denigraste, en este caso, el ejemplo que estoy dando de Felipe, y eso no tiene por qué ser así. O sea, tiene que haber una normativa clara que indique quién es responsable de estas cosas. Y esto pasa en la empresa también. Si la empresa te dice, oye, yo estoy usando ya mi chatbot y te di una oferta, bueno, tenéis que respetarla. Si el chatbot, tú te tienes que ser responsable por la inteligencia artificial que tú estés criando, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, tiene que haber ciertos lineamientos y cierta ética que el Estado debe generar, que lo está generando hoy en día, pero también para la educación. Y eso hoy día no existe. Aquí revisamos políticas públicas de todo el planeta en una perspectiva comparada, desde las reformas educativas en Finlandia hasta las estrategias ambientales en Costa Rica, por darles un ejemplo, siempre con un ojo en cómo se pueden aplicar en nuestro Chile. Es política con sabor, con ideas frescas y también debates que te hacen pensar e ir más allá. Somos el canal de las políticas públicas comparadas de Hispanoamérica y en cada episodio les vamos a traer entrevistas exclusivas con expertos de distintos países, activistas y líderes que comparten sus experiencias desde los países que estamos analizando, para que cuando comentemos qué nos gustaría copiar de algún otro país, sepamos qué significó para ese país. Escúchenlas, inspírense, salgan de dudas y únanse a la conversación. Suscríbanse, denle like a nuestros videos y activen la campanita para no perderse nada. Política, E ideas con sabor a Chile, donde las comparaciones encienden el cambio. Vamos con el episodio de hoy. Y en esa línea es como más como el piso mínimo para que no dañemos como la libertad del otro, como en esa línea tú estás viéndolo, no Sí, como claro. una, porque por ejemplo, no sé, yo siempre a veces escucho, más allá de la AI, todo este como movimiento más como libertario que hay ahora como en el cono sur, sobre todo con el tema como más millennial, como que casi que el Estado no se puede meter en nada, pero en este tipo de cosas la regulación, como tu opinión es que es relevante para que la gente sea responsable de su acto, como a nivel general, pero en educación tendría que ser como protejamos como la integridad del niño para que onda, no tenga como trauma ni nada por el estilo, así como Claro, o sea, traté de dar el ejemplo de las imágenes simplemente para ser un poco más gráfico, ¿no? Y con algo cercano, pero tiene que ser desde el punto de vista de qué cosas se les puede enseñar o no, y esto, lamentablemente, como todas las cosas, y especialmente la educación, es manipulable, ¿cierto? Si uno está más de un lado o del otro, uno puede decir, mira, sabéis que el personaje A era bueno, y por el otro cuenta la historia de que el personaje A era malo, ¿cierto? Y aquí puede pasar lo mismo. La IA también tú la puedes entrenar para lo que sea. El clásico ejemplo es que, no sé, pues les pedían al ChatGPT que me diera imágenes de samurái y mostraba samurái, ¿cierto? Africano, ¿cierto? Indio, y ese samurái no existe. ¿Pero por qué? Porque fue entrenado de tal forma de responder de forma educada, ¿cierto? De forma políticamente correcta, y por eso hace ese tipo de cosas la IA. Pero también depende mucho cómo se entrene. Si lo entrenas solamente con datos probablemente estadounidenses, me va a dar una respuesta estadounidense y no me va a dar una respuesta chilena. Y dentro de eso mismo, pensando en... claro, hay un tema que es la lógica de cómo opera la IA y otra es la arquitectura que la sostiene. Entonces, no sé si Australia, o cuál es la diferencia en términos de homogeneidad de equipamiento entre Chile y Australia, porque Chile tú tienes
como decía antes, colegios municipales que tienen un nivel de desigualdad complejo. Y en ese sentido, tú tienes alumnos en algunas comunas que no tienen internet hoy. Entonces, claro, la inteligencia artificial va a ayudar a los que tengan tecnología mínima a saltar más alto, y los colegios que tengan menos acceso van a tener profesores tratando de perseguir a esos que van corriendo, dada que ha habido analogía en ese sentido, y otros que no van a ni siquiera poder caminar porque ni siquiera tienen computador. Entonces, no sé si, ¿cómo ves tú las políticas del Estado, bueno, en Australia, y cómo tendrían que corregirse en Chile para disminuir esas brechas, no solo desde el punto de vista de uso, sino desde el punto de vista de capacidades físicas que hay que tener disponibles para usarlas? Sí, o sea, desde el punto de vista de país, Australia está más avanzado que Chile en ese sentido. Ellos tienen una política ya gubernamental, y la aplicación de tecnología en sala es importante, y en eso definitivamente estamos como Chile atrás. O sea, lo que tiene que haber en Chile, por ejemplo, para que seamos de alguna forma punteros en esto, ¿cierto? Seamos líderes, es que uno tiene que haber educación de IA para los docentes, ¿cierto? Los docentes, si van a enseñarlo y van a usarlo, tenemos que educarlo. Eso por un lado. Segundo, tiene que haber una implementación importante de tecnología para que la IA se pueda usar, ¿cierto? Si no tenemos computadores o algo por el estilo, claramente no se puede usar la IA. Y si no tengo acceso a esa IA tampoco, porque no puedo pagarla, ¿cómo voy a acceder a ella? ¿Cierto? Pues, un ejemplo de esto es los LLM, ¿cierto? Que algunos son gratis, pero yo estoy hablando más de la IA de, por ejemplo, dropouts, que se utiliza mucho. Dropouts en el sentido de, supongamos que están los alumnos en el colegio o la universidad, y ese alumno le va mal. Ese alumno tiene una posibilidad alta de hacer deserción escolar, de no ir nunca más a clase. Y hoy en día, con sistemas de IA, tú puedes saber cuando alguien va a desertar antes de que deserte. Entonces tú podrías crear perfectamente un sistema de alerta, o en el cual tú digas, mira, ¿sabéis qué? Flaguéame, ¿cierto? Ponme una banderita de quién se va o quién se quiere ir. Y tú podrías actuar tempranamente para que esa persona no se vaya, ¿cierto? Entonces, ese tipo de IA, por ejemplo, se podría implementar a nivel de Estado, ¿cierto? A nivel gubernamental. Y tú podrías conectarlo de nuevo eso con, por ejemplo, no sé, el Ministerio de la Mujer, o a lo mejor con cuidar el estilo de vida de la niñez, ¿cierto? Tú podrías conectarlo con otras cosas que podrían dar apoyo. Y hoy en día ese apoyo no existe, o es a papel, básicamente, y se crea esta alerta o esta acción es muy, muy tardía. Oye, Pero... y en ese sentido, termina así, termina. No, sí, lo único que te voy a decir es que tenemos que entender también de que Chile, desde el punto de vista de prueba internacional, ¿cierto? Como PISA, es líder de Latinoamérica en esto, ¿cierto? En educación. Al contrario de Australia, que es top 10 OCDE, ¿cierto? Estamos a niveles distintos en términos educativos, si queremos verlo así. Y por lo tanto creo que no es comparable por lo mismo, porque estamos a niveles, son otras ligas. Pero a nivel chileno, lo interesante es que somos líderes de Latinoamérica y tenemos que defender eso. Y creo que la IA viene aplicada no solamente el LLM, ¿cierto? Sino, como les contaba el ejemplo de los cursos, ahora el ejemplo de dropouts, tiene otros tipos de aplicaciones que se podrían hacer en Chile. Es solo de que a lo mejor el Estado genere un roadmap o genere también asociación con startups, o incluso asociación con, por ejemplo, las universidades. Creo que es interesante que esto se haga y se despliegue, ¿cierto? Muchas veces, más allá de las lucas, es que no se sabe qué se puede hacer. Y ese es el gran problema hoy en día. Falta evangelización, por así decirlo, creo yo, y educación al respecto. En ese sentido, pensando en que eres un planificador, ¿cuáles serían o cuál sería el orden que tú crees que es el correcto para las prioridades? Ponerle un énfasis en más equipamiento y empezar inversión, en hacer una mayor difusión, enfocarse en los alumnos y en su rendimiento, en las políticas institucionales, en fortalecer el rol del profesor y por lo tanto disminuir la carga, que ya también es un tema que le genera rechazo el tener que aprender más cosas. ¿Dónde crees que debe partir?
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que donde se tiene que partir primero es diseñando esto, ¿cierto? Yo creo que hay que sentarse a pensar qué es lo que se quiere hacer primero y qué es lo importante, ¿cierto? Porque yo creo que el objetivo es importante y el objetivo es, y aquí quiero ser tajante en esto, de que no es reemplazar al profesor y el profesor es muy importante en la sala de clase y no se puede pensar de que la IA va a reemplazar al profesor. Yo creo que esto, como se habla en interacción humano y computador, tiene que estar el humano en la educación, ¿cierto? El human in the loop, que se llama. Y este human in the loop tiene que estar presente en la IA, porque si no está, la IA puede decir tontera, hacer tontera, y eso puede afectar a los estudiantes el día de mañana. Y contestando un poco tu pregunta de qué se debería hacer primero, definitivamente pensar en dónde la IA nos puede ayudar. Puede ayudar al docente a levantarle carga, ¿cierto? En términos de corrección, generar material, ese tipo de cosas. Yo creo que esa es una primera cosa que yo aplicaría. Segundo, obviamente tiene que haber una inversión del Estado para ver cómo yo hago ese tipo de cosas, por ejemplo, y cómo yo puedo ayudar a los alumnos. El ejemplo que da, por ejemplo, de este curso de matemática, se puede hacer con todo, un curso de lenguaje, un curso de matemática, un curso de ciencia, o sea, es cosa de hacerlo. Y así como está la iniciativa hoy en día, que me imagino que lo he escuchado, de hacer este ChatGPT Latam en Chile, también a lo mejor debiese existir un IA en educación en Chile. Sería interesante pensar en una plataforma creada en Chile para chilenos, que hable sobre no solamente clásicos que nos enseñan en el colegio, ¿cierto? Que nos enseñan en historia universal y un poco de historia de Chile, pero a lo mejor pensando en incluso historia de nuestros antepasados en términos de pueblos indígenas, por ejemplo. Sería algo que sería interesante a lo mejor meter dentro de este sistema de educación y de alguna forma ponerle foco a las cosas que nos interesan como país. Eso, no sé si te respondió a tu pregunta, José Miguel. Sí, no, sí, dale. Súper bien. Perfecto. Gracias. Bacán, gracias. Listo. Oye, la siguiente, ¿qué factores clave podrían acelerar la adopción y el impacto positivo de la inteligencia artificial de educación en Chile? ¿Y cómo tú la compararías con Australia? En términos de qué se ha adaptado acá hasta el momento o gran sorpresa que es como que también acá posiblemente en Australia está todavía un poquito más ¿cómo se llama? Tenía un plan, pero todavía no está implementado porque es súper nuevo y en Chile en bola está mucho más en pañal. Entonces, como más o menos saber si esos factores son distintos en cada uno de los países y si tú lo veis como impacto positivo. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que podría beneficiarla ya en Chile en particular es hacer más networking, hablar más de esto. Yo creo que falta mucho. Justamente tú ayer o antes de ayer mandaste justo una cumbre, ¿cierto? Que se hacía en Australia de gente que hablaba sobre ella en educación. Acá veo difícil que algo así se genere a ese nivel. Y no es por un tema de que le tenga poca fe a Chile, sino que es un tema de la idiosincrasia chilena, ¿cierto? Acá hay poco meetup, hay poca lugares de encuentro en los cuales uno pueda compartir cosas más académicas, por así decirlo, o de intercambiar ideas. No existe ese lugar en Chile, lamentablemente, y está muy poco desarrollado. Y en ese sentido, creo que es algo que falta para que avance la IA en educación. Tiene que haber más conversación al respecto, tiene que, esta idea, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esparcir un poco las ideas y reflexionar al respecto. Hay poco, hay muy poco. Oye, Y creo que esto puede ser un problema, de verdad. Y asimismo, esta colaboración para que esto se genere tiene que ser una colaboración entre universidades y Estado. Tiene que salir algo de ese nivel. Y yo creo que eso es una cosa importante. Ahora, otra cosa adicional a esto es que tú ya a los docentes que vengan, es decir, los nuevos pedagogos, tú les pidas esto como requisito, ¿cierto? Pero justamente de nuevo, hoy día leía de que querían aplazar porque viste que pusieron nuevos, por así decirlo, requisitos a los docentes, a los pedagogos para poder entrar a la carrera de pedagogía. Todo esto para
aumentar el nivel de la educación chilena, ¿cierto? Si uno tiene profesores de mejor calidad, teóricamente, hay mejor calidad de educación. Y lo están aplazando porque las plazas de educación, a pesar de que hay becas y todo, no están subiendo. Y aparte hay que sumarle a esto de que obviamente la tasa de natalidad en Chile bajó, estamos en 1.1 si no me equivoco, y nada, no van a haber niños, la educación es mala, es un mal presagio, pero yo creo que, como les digo, viendo un punto más positivo, creo que estas herramientas pueden llegar a apoyar y a mejorar la situación, no necesariamente, obviamente, a reemplazar a los profesores, pero sí a mejorar. Pero bueno, si no hay niños, se resolvió el problema de la educación, entonces. Bueno, Pero, el tema está hoy en día en las universidades, ¿cierto? Porque lo que le pasa a las universidades es que hace 10, 20 años atrás, el principal ingreso de las universidades era pregrado, ¿cierto? Ese era su fuerte. Y a medida que han ido disminuyendo la cantidad de niños, ¿cierto? Y también a medida que van apareciendo más universidades, se tienen que abrir nuevos nichos. Y lo que se está haciendo hoy en día es que se está tratando de hacer que mucha parte de posgrado sea parte importante del ingreso a las universidades. Y eso pensando no solo en términos financieros ni tampoco, ¿cómo se llama?, de ganar más dinero, sino que en términos de que han habido tantos cambios últimamente, y obviamente gracias a la IA, que la gente se está reeducando. Por ejemplo, yo que trabajo en la Universidad de Fiañez, si mal no me equivoco, hay 9 cursos por lo menos de IA impartiéndose en distintas facultades, desde máster, pasando por diplomado, sobre IA. Sin ir más lejos, hace una semana di un clase de un diplomado de inteligencia artificial para clientes. Entonces, creo que la gente quiere, hay demanda, el curso estaba lleno, eran 40 personas, de distintas carreras, de distintos ámbitos, y la gente le interesa actualizarse, y especialmente en términos de IA, porque lo ven encima, o sea, les llega el correo de, oye, mira, usa ChatGPT, oye, mira, Microsoft tiene el Copilot, ¿cierto? Y las preguntas que tiene la gente de actualización es, ¿qué crees que es Copilot? ¿Cachai? O sea, no sé qué es y necesito entenderlo porque quizás lo puedo usar y quizás me sirve y es útil. sí, en eso mismo, no sientes que hay como una barrera de repente, porque, de hecho, ya que estemos entrevistando a ti, que ya tenía un background de ingeniería, hablando de inteligencia artificial en educación, nosotros somos todos ingenieros, estamos hablando de una adopción de inteligencia artificial, principalmente desde la línea de los negocios y formación de inteligencia artificial hacia negocio. ¿No sientes que de repente estamos dejando muy, muy de lado el área de educación como tal y las facultades de educación? No están discutiendo nada de esto. Lo ven como algo alienígena que tal vez, lo he planteado varias veces, sí lo sientan como una amenaza, porque viene desde un otro, que es las áreas de datos, de ingeniería, que ellos no conocen, que ellos no tienen ramo. ¿No sientes que de repente también ahí hay algo que efectivamente puede disminuir y afectar la adopción? Porque también se da que los alumnos saben más de tecnología que los profesores en este momento. Sí, o sea, yo creo que quiere un poquito para atrás, en el sentido de que hay que pensar cuándo partió ya en educación. Y ya en educación partió hace mucho rato. O sea, existen conferencias como Inteligencia Artificial en Educación, Educational Data Mining, también está Learning Analytics, que son conferencias que tienen, no sé, 20, 30 años. O sea, la IA en educación uno la conoce ahora porque explotó el tema del ChatGPT. Y Claro. por eso uno la conoce. Pero en verdad esto lleva un buen rato. No es algo que nació hace el 2023 con el lanzamiento de ChatGPT. Y en ese sentido hay que entender de que todo el tema de IA en educación siempre fue pensado en que era un aporte para profesores, para alumnos, para las instituciones, ¿cierto? Esos eran los 3 focos, básicamente, de la educación, de este área de inteligencia artificial en la educación. Y dado esto, el foco siempre estuvo en tratar de crear valor para estos 3 actores. Ahora, lo que ha pasado últimamente con todo el tema del ChatGPT es que
hoy en día esto llega de alguna forma de frentón, de cierto, y un poco ahogando a las personas porque no saben qué es. Y aceleró obviamente todo mucho más de lo que nosotros creíamos y hubiésemos querido a lo mejor. Y eso ha llevado a que se produzcan estas confusiones de repente de que se hablan cosas que no son, de que creen que tiene vida propia, es cierto que no, la IA nos va a conquistar, y eso será verdad o no, pero de alguna forma crea miedos, y es por simplemente desconocimiento, y por eso creo, como te decía anteriormente, de que falta harto de que se converse al respecto, que se hable y que se es transparente, y nada, creo que eso puede ayudar a que este miedo a la IA o estos mitos a la IA se terminen, ¿no? Oye, y aparte del miedo, ¿qué otros riesgos le ves a la implementación de inteligencia artificial en educación? O sea, para mí, el principal riesgo es que se crea que con la IA se va a reemplazar al profesor, y esto desprestigie la labor del profesor. Yo creo que eso es falso. Ojalá que no se cree y no se haga algo al respecto. Eso por un lado. Segundo, creo que la IA lamentablemente no está siendo un poco más tonto, en el sentido de que está siendo mal utilizada. Hoy en día se sabe que el uso de pantalla en niños daña, ¿cierto?, las capacidades cognitivas del niño fuertemente. Y la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los 6 años los niños no deberían ver tele, no deberían tener una pantalla estrictamente frente a sus ojos. Por más que uno quiera o no, pero bueno, la recomendación. Y el tema está en que hay pruebas que demuestran justamente eso, ¿cierto? Las pruebas PISA van cayendo, la CIMSENEF, bueno, este año subió, pero anteriormente iba cayendo también. Entonces, creo que nos tenemos que también cuestionar como sociedad qué queremos del IA. Porque si de alguna forma nos viene a facilitar la vida al punto que no vamos a pensar, creo que es un problema grave. Y yo siempre doy este ejemplo de que la IA tenemos que pensarlo que es como una calculadora, ¿cierto? Nuestros abuelos o bisabuelos no tenían calculadora, y tenían que sumar y restar en la cabeza o con un papel, y eso lo hacía pensar. Nuestra generación ya teníamos la calculadora en el bolsillo, y lamentablemente ya el sumar y restar, a menos que sean números chicos, todo el resto se hace con un celular. Oye, solamente para decir, nuestra generación, menores de 40. Bueno, sí, es verdad, pero es así, lamentablemente. Y yo creo que la IA también viene un poco a hacer esto, ¿cierto? De decir, ok, va a haber una generación que la va a usar como loco, ¿cierto? A que le va a creer todo, y quizás nuestra generación todavía, o los que estamos vivos viviendo esta revolución, va a dudar, ¿cierto? Y la va a usar como una herramienta externa, como lo que dice su nombre, ¿cierto? Muchas veces es un asistente. Tú al asistente no le creís todo lo que va a hacer, tú tenés que cuestionarle, tú tenés que meterle preguntas, tú tenés que de alguna forma rescatar lo valioso que él te entrega, pero Sí. no podéis tomarlo y pegarlo en un papel y decir, mira, esto lo hice yo. Compadre, ten cuidado con lo que estés haciendo, ¿cachai? Yo creo que por ahí. Y bueno, y siguiendo esa misma línea también, otro punto importante es el tema ético, ¿no? Y el tema del plagio. Yo creo que ahora los alumnos siempre están muy tentados, y que me pasa en todas las clases, les digo, mira, ¿saben qué? Esta tarea, por ejemplo, pueden hacerla con ChatGPT. Si se la entregan y me la pasan de vuelta a mí, el resultado del ChatGPT, probablemente se van a sacar un 4 y van a pasar el curso. Pero después, no sé, pues es como el meme este de está el médico operando, ¿cierto? Y le dice ChatGPT, ¿qué hago ahora? ¿Cachai? Como paciente Es el momento de usar abierto. todo lo que aprendiste en la universidad. Y es como pensando en la cabeza así, ChatGPT. Claro, o sea, imagínate atenderte con un alumno que aprendió todo con ChatGPT de medicina, y el compadre finalmente lo tiene al lado haciéndole preguntas. No, yo creo que nadie quiere eso. Y pongo ChatGPT como un ejemplo vulgar, pero a lo mejor puede ser otra tecnología de inteligencia artificial. Bueno, antes Pero sí, también había todas unas mafias de copia en la época de nosotros. siempre ha existido. Yo creo que es imposible que no exista. Pero ahora está a un clic de distancia. Comenta abajo el tema de comparación que te apasiona.
¿Tienes conocimiento directo de cómo funciona una política en tu país o si hablas español en el país en el que estás viviendo? Proponlo, basado en tu expertise real, desde salud pública en Suecia hasta innovación urbana, digamos, en Singapur. Exacto. Tus ideas podrían ser el próximo episodio de nuestra serie. Y si estás interesado en participar, contáctenos, envíanos mensajes, mándenos un comentario y queremos ser la plataforma que permita compartir visiones de personas que viven en estos distintos países, pero siempre con un twist chileno o latinoamericano. No se queden fuera, este es el podcast de todos ustedes. Claro, la pregunta en eso es, en verdad, en todo este proceso educativo, la gente está aprendiendo, porque finalmente la IA va a magnificar ciertas desigualdades sociales, podéis pensar, pero también va a pasar que los que tienen más facilidad para usarla van a explotar y van a poder usar un asistente gratis, de cierta manera. Pero la gente está aprendiendo o solo está operando en el mundo. Esa es como tal vez la pregunta de fondo que uno se hace cuando está viendo educaciones. ¿Aprende la gente hoy en día? ¿Aprende más que antes? ¿O simplemente están dando vueltas con mayor facilidad porque es más fácil tener datos hoy día que hace 50 años? Sí, yo creo que la respuesta, o sea, la pregunta y respuesta al mismo tiempo es qué queremos enseñar a la gente, ¿cierto? Porque yo creo que ya enseñarles memoria no sirve de nada. Y yo creo que el tema está un poco en tratar de enseñar lo que hoy día se trata de decir el critical thinking, ¿no? De pensamiento crítico. Yo creo que es para allá un poco la micro, y yo creo que nos tenemos que subir un poco a eso con el tema de inteligencia artificial. Criticar este tipo de soluciones. Por ejemplo, el otro día, no me acuerdo si era en Oxford o en Harvard, que había un seminario que hablaba sobre la IA en clase, y que decía, mira, nosotros acá lo que hacemos es decimos a los alumnos que pongan un prompt en ChatGPT y el prompt lo llevan a la clase y discutimos el prompt de clase. Entonces ya no está en la generación de la respuesta, sino que ya empezar a decir la respuesta que me dio es buena o mala, y por qué es buena y por qué es mala, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿cierto? ¿Qué cambiarías tú? Y yo creo que por ahí va un poco el tema de para qué podríamos utilizar esta herramienta, ¿cierto? Ya no está tanto en la memoria. Y ahí es discutible, porque también la memoria a lo mejor es interesante también reforzarla. Y a lo mejor, ¿qué cosa queréis que se aprenda de memoria? Yo creo, honestamente, y aquí te voy a decir una opinión personal, yo creo que vamos a volver un poco al STEM básico el día de mañana. Vamos a volver a hacer la matemática clásica, no hay computadora en sala, algunas cosas te vas a tener que aprender de memoria, porque te va a hacer pensar, te hace pensar. Y eso es algo que lamentablemente con el computador al lado uno es tentado, ¿cierto? Así como imagínate ya con Instagram o con Facebook, las redes sociales, que uno se tienta y pierde 10, 15 minutos, ¿cierto? En esta cuestión. Imagínate si te con el conocimiento al lado. O sea, es complicada la situación. De verdad. Ya, oye, vamos a la última y hablemos más, porque una de las cosas que me he dado cuenta en esta conversación, y es que tanto acá en Chile, Australia o en otros países que tú has dado de ejemplo, por ejemplo en Europa, lo que tú hablaste de Estados Unidos, impresionante como todavía está en pañales igual. Ahora, independiente que se ha ido hablando mucho en el tiempo, igual todavía está en pañales. Entonces, como que sí, unos tienen como ciertos roadmaps más como completos que otros, pero está en ese momento en que cualquiera podría saltar a la delantera si es que se pusieran las energías positivas. Entonces, en base a ese contexto, es como qué factores podrían ser clave a futuro. Por ejemplo, los próximos 3 a 5 años en la implementación de AI en educación. ¿Cachai? Sobre todo viéndolo como tú veías América Latina, Chile, cómo veías Australia de acuerdo a lo que está hoy día, si tenía información de Europa, Estados Unidos, sería genial saber eso. Sí, o sea, yo creo que estas como, entre comillas, ¿qué le falta o qué acciones se podrían hacer? Es difícil poder pronosticarlo un poco, ¿no? Porque todo esto está pasando ahora a ratos. Lo que sí yo te podría decir es que esta tecnología o tecnologías de ya la educación están hace rato. Lo que ha pasado últimamente es que ChatGPT ha elevado un poco la situación. Y hay muchas otras tecnologías que no están siendo aplicadas y no son populares. Y hoy en día yo creo que van a empezar a moverse con
con fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, está el tema que les decía yo de personalización del aprendizaje. También hay otras cosas respecto a la retroalimentación automatizada, ¿cierto? Que es cuando, por ejemplo, tú fallaste una prueba. Y cuando una vez que tú fallaste una prueba, te llega la prueba y, me saqué, bueno, en Chile las notas son de 1 a 7, ¿no? Y uno se saca un 2, por ejemplo. Puta, me saca un 2. Y ahí queda. Muchas veces ahí queda. Y existen herramientas que te dan retroalimentación. Te dicen, mira, ¿sabéis qué? Puta, José Miguel, te sacaste un 2 porque, mira, te faltó más hablar más de esto, poner un poco más de esto, ¿cierto? Y te dice dónde equivocaste y te da también una guía de cómo mejorar para poder sacarte el día de mañana una mejor nota. Esa también es parte de la inteligencia artificial que hoy día no se usa, ¿cierto? Está todo el tema también de predicción de notas, ¿cierto? Así como les dije que está todo el tema de dropouts y todo el tema de que los universitarios se podían básicamente predecir cuando un alumno se iba a ir de la universidad o del colegio, también yo puedo predecir su nota y en función de la nota también puedo predecir que también o que tanto puedo ayudarlo, ¿cierto? Y así existen un montón de otras cosas. Por ejemplo, ahora con el tema de los chatbots también, que lo LLM. El otro día veía un emprendimiento que hablaba sobre apoyo psicológico para alumnos universitarios, que es algo que tampoco se habla mucho y que es muy interesante y que te dice, mira, ¿sabéis qué? Este chatbot tú le decís tu problema, ¿cierto? Mira, no sé, tengo tal problema, no sé, me peleé con mi mamá o lo que sea, y pum, tus compadres te ayudan y te dan un apoyo, el chat te da un apoyo para así tú poder sobrellevar este problema psicológico y obviamente te da apoyo también para que tú puedas seguir estudiando. Entonces, la IA no está simplemente en decirle al ChatGPT, oye, me haces la tarea, sino que también hay un montón de otras aplicaciones que hoy en día no son conocidas porque vienen, o sea, en el sentido que, y vos no insistís con esto, yo creo que esto ya está creado, hay mucha cosa creada, que bueno, como todas las cosas en investigación, ¿cierto? Que a veces se quedan juntando polvo los papers a través de los años hasta que alguien lo rescata, ¿cierto? Y lo vuelve a una implementación. Yo creo que acá va a pasar un poco lo mismo. La gente se va a ir más a ver qué se ha hecho, especialmente en estas áreas que te decía yo de Learning Analytics, Educational Data Mining, Artificial Intelligence in Education, y de ahí sacar un poco de ideas de qué hacer el día de mañana. Y nada, yo creo que van a haber más startups ligadas a esto, ¿cierto? Van a haber también, creo que otro tema importante que el día de mañana se tiene que hablar es respecto a esta gratuidad de IA, me parece muy interesante, porque hoy en día es pagado, ¿cierto? Y dependiendo de lo que tú queráis hacer, tenéis que ir pagando, pero si lo queréis igualar para todos, con algún minuto fuera acceso a Internet, ¿cierto? Quizás debería empezar a hablar también un poco de respecto a la gratuidad de inteligencia artificial. Y también yo creo que es importante el educar, como hablábamos, a los docentes y a los alumnos. ¿Por qué a lo mejor no hacer un curso de IA así como existen hoy en día en el currículum, ¿cierto? De los colegios está castellano, ¿cierto? Está matemática. Quizás tiene que haber un curso de inteligencia artificial para que los alumnos se eduquen, ¿cierto? Respecto a este tipo de cosas. Y creo que, y aquí también hablando de la parte más fea, es que tú también lo hablaste, José Miguel, respecto a la inequidad que también se puede generar con esto, ¿cierto? Porque hoy en día, ¿quién tiene acceso a la IA y quién lo utiliza? Probablemente los alumnos que pueden pagarlo, uno, dos, los alumnos que la entienden, ¿cierto? Y esos compadres van a tener una ventaja frente a un compadre que está en otro lugar de Chile y no tiene acceso y no sabe cómo usarlo. Y eso puede generar una inequidad aún mayor de la que existe hoy en día. Y ese puede ser un problema el día de mañana. O sea, tal vez sea un problema el día de hoy día, pero recuerdo una entrevista que le hicieron a un experto chino que había hecho una inteligencia artificial para enseñarle a los niños en el colegio. Y empezó algo que también la UCE está empezando a implementar en sus programas, que es el tema más que preocuparse de los ramos en sí mismos, sino de asegurarse que la gente aprenda y aprenda las competencias. Entonces, creo que el DUOC está empezando a certificar competencias en cada ramo y te empieza a dar certificados. Tú sabes hacer esta habilidad. Porque incluso en las certificaciones técnicas ahora pueden grabar a cada alumno haciéndola y se aseguran que cada alumno las haga, porque ahora la inteligencia artificial puede analizar esos videos. Antiguamente un profesor revisando, no sé, 100 videos y asegurándose que cada alumno lo hiciera era imposible.
Hoy en día la inteligencia artificial te multiplica esas capacidades, pero también volviendo al experto en inteligencia artificial chino, él decía, bueno, mi hijo ahora sabe lo que sabe, con 7 años creo que era, sabe el nivel de física que tiene alguien de 16. Porque recibió física. Entonces, todo ese tiempo libre él lo puede usar para hacer cosas que le gustan. Yo de cierta manera creo que y no sé aquí qué opinión puedes tener tú, pero creo que hemos puesto mucho énfasis en los formatos y en los programas y en los procesos, porque queremos que los alumnos estén 14 años y queremos que pasen ciertos cursos que no nos hemos preocupado en verdad que aprendan. Y creo que va a ir mutando esto a una lógica más de que el alumno en el colegio va a estar más preocupado de qué es lo que quiere hacer y los contenidos van a empezar a ser secundarios porque la IA va a ayudar al aprendizaje más rápido. O sea, yo sí, estoy de acuerdo contigo 100%. Y aquí hay que entender cosas de la educación básica. Hay que pensar que la educación cuando se creó, antes estaba más antiguo Aristóteles, ¿cierto? Y los grandes maestros, tú salías a caminar con ellos te hablaban y era una conversación socrática, ¿cierto? Y luego, mucho tiempo después, se crearon las escuelas, ¿cierto? Y eso fue desde el punto de vista de poder serializar, esto viene con la revolución industrial, el conocimiento. Y en esa serialización, lamentablemente, también los colegios se volvieron un poco cárceles de niños, en el sentido de que fueron y son pensados hoy en día muchas veces en que son guarderías, ¿cierto? En donde está el hijo en clase y tiene que quedarse ahí porque papá está trabajando. Y entonces, eso lleva 100, 200 años en lo mismo, lamentablemente. Y como lleva ese tiempo, nunca ha habido una revolución grande en términos de conocimiento. Siempre aparecen algunas cosas chicas, no sé, alguna han escuchado de Kumon, que Kumon básicamente tú sí, lenguaje o matemática, que partió con matemática, a tu ritmo, ¿cierto? Y tú podrías tener 5 años y hacer derivadas, si ¿cierto? Tu capacidad cerebral te da. Y eso es autoaprendizaje a tu ritmo. Y hoy en día las herramientas de IA yo creo que van un poco para allá, de que tú vas a aprender a tu ritmo, puedes avanzar a tu ritmo y como decís tú, Juan C. Miguel, tus hijos van a tener tiempo para hacer otras cosas. Y en ese sentido yo creo que eso da algo positivo, porque yo creo que muchas veces y muchos nosotros incluso, y quizá hablo un poco más, poniendo palabras en tu boca, José Miguel y Felipe, que a lo mejor ustedes podrían haber terminado su doctorado antes, ¿cierto? Pero los atrasó de que, puta, tengo un ramo de, no sé, voy a inventar, filosofía que tengo que lamentablemente mamarme, ¿cierto? Y tengo que hacerlo. Pero a lo mejor tú en matemática o en otra área eras mucho mejor, mucho más bueno y podrías haberlo terminado mucho antes. Pero lamentablemente tenéis que esperar el siguiente año con el siguiente profesor, con la siguiente generación para poder seguir avanzando. En ese sentido creo que es un aporte la LLM de dar esa flexibilidad, ¿cierto? Y aquí un poco conectando con lo que ha conversado antes, yo creo que la universidad y los colegios, su rol va a cambiar. Va a cambiar más un rol de aquí está todo conocimiento y aquí están las encartas con patas, ¿cierto? A yo te certifico. Yo te certifico de que tú realmente sabes lo que tenés que hacer y lo hice de una forma seria. Y yo doy fe de que básicamente van a ser ministros de fe, de que yo sé que tú sabes lo que estás diciendo que haces, ¿cierto? Y nada, yo creo que las certificaciones van a ser un poco lo que va a suceder el día de mañana y especialmente con todo el avance tecnológico que está pasando de nueva tecnología y nuevos conocimientos. Yo creo que todo está tan acelerado que la cosa va un poco para ese lado. Ya, pues, oye, puta, súper buena la conversación. Gracias, Claudio, por tu tiempo. Y antes que nos vayamos, lo último, no sé si te damos un par de minutos acá al final de este espacio para saber en qué estáis tú. Si tú querías que, por ejemplo, que alguien de la audiencia te contacte para ver cosas que de en educación, data mining, cualquier cosa, más o menos, sí, como unos dot points, decir estoy en esto, feliz de trabajar en esto, estoy a ver este tipo de cosas, o cualquier otro anuncio de tu parte. Sí, vale, muchas gracias, Feliz. Mira, yo soy profesor de la Universidad de Alfiañez, estoy haciendo investigación en este momento allá, hago clases de inteligencia artificial, minería de datos,
básicamente todos cursos relacionados a eso, programación también, hago algunos cursos. En términos de investigación, estoy metido harto en, obviamente, inteligencia artificial en educación, tengo papers publicados ahí. Estoy viendo ahora, por ejemplo, últimamente tengo alumnos de máster que están dedicados a ver el tema de cómo los LLM están dando feedback a los alumnos. También tengo aplicaciones con Human Computer Interaction, en donde estoy tratando de hacer de que un alumno logre en su tesis conectar un Arduino y de alguna forma dar feedback a un usuario que juega pádel. Tengo otros proyectos también ligados al mundo de ofertas laborales, ¿cierto? Cómo se generan estas nuevas ofertas laborales y cómo de alguna forma podemos encontrar nuevas ofertas laborales para así crear cursos que hoy día no existen, ¿cierto? Por ejemplo, un cruce entre, voy a inventar, gente que estudia Derecho y Informática y de alguna forma ser un Data Scientist de Derecho, por ejemplo. Nuevas demandas. Y bueno, y también lo último que también estoy relacionado, y que esto fue mi último trabajo en Australia, cuando trabajé en el Centro Internacional de Niños Perdidos, es de gente desaparecida. Estoy tratando de aplicar Data Science y Artificial Intelligence para ayudar a entender mejor por qué la gente desaparece, dónde desaparece, cuál es el resultado de esa desaparición. Y no solamente, obviamente, gente perdida, sino que también niños, y que lamentablemente muchas veces son abusados sexualmente. Así que estoy metido con esas tres patitas: educación, aplicación de humano-computador y por otro lado todo el tema de los niños. Así que si alguien está interesado en eso, bienvenido a que me contacte. Les dejo mi correo, claudio.diaz@uai.cl. Así que nada, para lo que quieran, y para ustedes también, José Miguel y Felipe, lo que quieran también respecto a eso, feliz de ayudar. Oye, muchas gracias. No sé, José Miguel, ¿alguna? ¿Termináis tú? No. Cierra tú. Bueno, les damos las gracias a todos y te agradecemos, Claudio, el tiempo. Yo creo que estamos en un tema de vanguardia, así que qué va a pasar de acá a 5 años es bien difícil de predecir. Lo bueno es que ya, por lo menos ya tenemos gente en Chile que está preocupada de usarlo y que por lo tanto podemos esperar que vamos a llegar a algo. De hecho, a nivel latinoamericano creo que Chile se ha ido posicionando como líder en esta área. Eso no nos hace ganadores de la carrera, pero sí nos pone por lo menos en un pie a entender que no estamos tan atrás frente a otros, diría yo. Entonces, le agradecemos a Claudio no solamente la entrevista, sino que esté tomando estos desafíos que lleguen, tan dispersamente lleguen a buen puerto algunos. Y ahí nos pueda contar más. ¿Ya? Vale, muchas gracias, José Miguel. Y nada, pues quizás en 10 años más nos podemos hacer otra entrevista y ver cómo avanza la cosa. Va a estar más blanco, ¿no? Ya. Quizás lo podemos hacer a través del computador y que ellos respondan por nosotros. Claro, nuestros avatares van a responderlo. Bueno, ya, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su participación y su escucha en este nuevo capítulo de Chile, el mejor país de Chile. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao a todos. Chao, muchas gracias, que esté muy bien.